Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un fin de semana absolutamente especial, 40 años de la Guerra de Malvinas. El invitado tiene que ver obviamente con este tema que hemos atravesado todos los argentinos, pero en especial los excombatientes. Y hoy el señor José María Lambertini. Coti, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien, gracias. Un placer estar acá. Bueno, Coti, 40 añitos, ¿eh? Un montón. Un montón. El doble de lo que teníamos cuando fuimos a la guerra. Qué increíble, ¿eh? Tenías 19 años. Exacto, 19 puntuales, recién Recién cumplidos. cumplidos, ¿no? Recién cumplidos, sí. Cumplí en febrero y en marzo del 82 me estaban incorporando al servicio militar obligatorio que existía en esa época, no ahora, ¿no? Era una ley. Marzo del 82 la colimba, primeros días de abril Comodoro y 4 días después ya estabas en Malvinas. Así ¿Sí? de rápido, así de directo. A ver, siempre decimos del baile de egresado al baile de la guerra, casi sin poder pensarlo. ¿Y qué les comunicaron en ese momento? Bueno, ya te digo, nosotros estábamos, ¿Ustedes intuían para qué iban? no queríamos creer para qué íbamos, pero la movilización fue muy militarizada. Nos dieron armamentos, o sea, se movilizó todo el aparato militar de Argentina. Y entonces decís, bueno, si se está moviendo tanto la cosa, y enseguida los ingleses manifestaron que no se iban a quedar quietos, que iban a accionar. O sea que prácticamente desde el minuto uno sabíamos que el peligro era inminente, el peligro de la batalla, y así fue. Cuando nos quisimos acordar estábamos bajo bombardeo. Coti, ya nos vamos a meter bien de lleno de lo que fue la guerra de Malvinas, pero quiero recorrer un poquito tu historia, este excombatiente, este héroe que está aquí con nosotros. No sos marplatense, sos de San Antonio de Areco. Sí, ¿Eh? correcto. Toda mi familia es de San Antonio de Areco. Vení. Nacimos todos allá, mis Vi- hermanos, mis padres. Pero a los 3 años, justo cuando yo cumplía 3 años, nos trasladamos a Mar del Plata y hice toda mi vida aquí. ¿Y a dónde fuiste? Sé que terminaste en la chacra, o por lo menos los últimos años en la chacra, lo que es hoy la chacra. No, 5 años hice en la... 5 años. Arranqué en el Nacional Central y no muy bien. Fue en 1976, justo el año del golpe de Ujú. Estado. Estaba todo muy convulsionado, sobre todo el Colegio Nacional. Y tampoco yo era un gran estudiante, no era un destacado, pero bueno. Y me tocó repetir el primer año, así que me pasé al comercial anexo, que se llamaba Anexo. en ese momento, después fue la chacra, y ahí hice los 5 años de secundaria. ¿Pero antes estuviste en el Peralta Ramos o no? En la ¿Estuviste? primaria, Ah, en la en primaria. en la primaria sí. Mm. Eh, Era casi compañero del hoy intendente y bueno, tengo amigos como Miki Recha, por ejemplo, que fuimos tercer y cuarto grado, después nos cruzamos en la secundaria y terminamos en la guerra y hoy obviamente somos muy amigos. Y también, bueno, con un amigo que cayó allí en Malvinas, ¿no? Gurriere. Con Ricardo Gurrieri en realidad nos conocimos en la Colimba. Ah, en la Colima se conocieron. El que era compañero nuestro era José Luis del Hierro, Ah, José Luis de Hierro. que no fue con nosotros acá en Elgada. Él fue con el Regimiento 7 de La Plata, si no me equivoco, y lamentablemente falleció en la batalla final de Monte London. Y bueno, es uno de los héroes. Tuve el placer y el honor de haber sido compañero de él en el Peralta. Coti, en el momento que, bueno, que ustedes parten, ¿tuvieron tiempo de abrazarse con los viejos, de charlar, tuvieron ese margen? Sí, fue la primera y única salida que tuvimos porque recién incorporados, todo fue muy vertiginoso y el fin de semana que nos íbamos nos dejaron 2 días libres. Dijeron, bueno, vayan, despídanse de su familia, diviértanse un poco porque vamos a ser movilizados a Malvinas directamente. A nosotros nos dijeron siempre que íbamos a Malvinas, no nos disfrazaron nunca. Bueno, vamos al sur, vemos qué pasa, qué no pasa. No, directamente nos convocaron para ir a la guerra. Así que bueno, ese fin de semana fue difícil, duro, la despedida con los padres. A ver, en nuestra inocencia de juventud todavía estábamos
como con cierta expectativa, qué pasa, qué no pasa. Teníamos toda la polenta de la juventud, pero para un padre, una madre, que le decía, che, me voy a la guerra, fue tremendo. Para ellos eran mucho más conscientes de lo que quizás eran Totalmente, totalmente. Además que no es la época que vivimos ahora, porque después se cortó todo tipo de información, comunicación, no sabían absolutamente nada de lo que nos estaba pasando. Así que ya desde el arranque fue muy duro, al menos, bueno, pudimos despedirnos. Y después, bueno, seguramente fue muy, muy duro. Más duro para los padres que para nosotros mismos, creo. Uh-huh. ¿Y a vos te tocó con una MAG? ¿Cómo es la MAG? Uf. ¿Una ametralladora? Es una ametralladora a gas, MAG. MAG. Sí, y pesa entre 10 y 14 kilos aproximadamente. Yo jamás había disparado con un arma de verdad, no había pasado más del matagato, del fusil con los balines. Y me proveyeron de ese armamento, además de una pistola 9 milímetros, la cual ninguno de los dos sabía usarla, no tenía ni idea de cómo se manejaba. Así que tuve que aprender sobre la marcha. Aparte esa es grande, ¿o no? Gigantesca. Era. En la batería, para que tengas una idea, había una sola. Una batería se compone de 3 secciones. Y las secciones, a su vez, tiene pelotones. El pelotón es el grupo más chico, son 4, 5, 6 soldados con un suboficial a cargo de ese pelotón. 2 o 3 pelotones forman la sección y 3 secciones forman una batería. En todo ese grupo había una sola ametralladora. Todos los demás usaban el fusil, el FAL, que es el fusil automático liviano, o el FAP, que es el fusil automático pesado, que es intermedio entre la MAG y el fusil común, si se quiere. Así que me tocó en suerte, incluso medio de casualidad, porque yo no estaba en el rol de combate inicial. Fue todo muy rápido, armaron muy, muy rápido y de forma, te tocaba en suerte ir o no ir. Y en el rol inicial de combate no estaba. Y parece ser que un soldado viejo, clase 62, le dieron un día libre o 2 para ir a Buenos Aires a despedirse de su familia y aparentemente no volvió más. Entonces se libró un lugar y ahí me convocaron. O sea, medio te tocaba en suerte. Vos sí, vos no, vos sí, vos no. Y bueno, me tocó en suerte con ametralladora incluida. Bueno, seguramente lo has hablado 1000 veces en estos 40 años, que después vamos a ver si durante todos estos 40 años algunas cosas no las, quizás las guardaste, las borraste por un tiempo y después por ahí la volviste a recuperar un poco en tu cabeza y en tu mente. ¿Cómo era el lugar donde estaban? ¿Cómo eran día y noche? ¿Cómo pasaban las horas? Eternas, las horas eternas. El lugar era muy agreste, es como en la Patagonia, justamente, porque de hecho las Malvinas son una extensión de la Patagonia. Un suelo muy húmedo, es la turba que se llama, que es un estadio de la tierra, entre la tierra, el humus y el carbón. O sea, es una cosa media rara que se llama turba. Y eso absorbe mucha humedad. Y después, bueno, todo muy plano, a lo sumo algunas colinas como famosas, como Monte London, el Monte Dos Hermanas, Sapperhill, que eran las colinas donde se desarrollaron los últimos combates. Y teníamos muy cerca el mar, la vista del mar, y defendíamos la pista del aeropuerto, que era uno de los objetivos principales de los ingleses, anular el andamiaje de la pista del aeropuerto, que era un aeropuerto hecho por los argentinos, por la Fuerza Aérea Argentina. Y bueno, las horas eran eternas porque no había mucho que hacer más que combatir contra los aviones, contra el ataque aéreo. Y después los momentos más duros eran cuando nos bombardeaban los barcos.
Ellos se ponían a unos 20 kilómetros así de la costa, bastante alejado para que no podamos repeler ese fuego. Y se ve que les sobraban bombas a los muchachos y tiraban y tiraban y tiraban y nos caían alrededor todo el tiempo. Y en ese momento lo único que podíamos hacer era estar dentro del pozo de Zorro, que eran pequeños pozos donde vivíamos 2 o 3 soldados como máximo. Después había algunos otros un poco más grandes, donde ya sí había 7 u 8 habitantes. Pero básicamente nosotros nos movíamos así. Teníamos un pocito de Zorro para 2. Y ahí estábamos ahí adentro esperando, escuchando. ¿Y perdés el miedo o no? No, es de terror. No, justamente el miedo es infernal, durísimo. Ese momento es el peor de todos, porque la impotencia es justamente desesperante, porque estabas rezando, ¿puedo decir una mala palabra? Sí, lo que... Y yo lo puteaba al tirador, al supuesto tirador, porque ¿cuál es la imagen? Un tipo sentado en un comando adentro del barco, apretando el botón, ¿viste? Pin, pin, y el otro, el ingeniero, que le diría un poquito más acá, un poquito más allá, en ese estilo. Y yo le decía, bueno, hijo de puta, pará de tirar, la concha, tomá. Para sacar un poco ese miedo, esa adrenalina, ese terror que sentíamos en ese momento. Pero fue donde más aprendí también en ese momento. ¿Por qué? Y porque justamente como era el final, ese momento era el final, decir, bueno, donde caiga, listo, se terminó. Entonces, bueno, empezás a pensar, empezás a valorar, te haces creyente de todo, de la Virgen, de Jesús, de tu mamá, de todo. Pero bueno, lo que me enseñó ese momento fue que cuáles eran las cosas esenciales que realmente te hacían feliz en la vida anterior, porque ya era otra vida. Y si salías con vida, sabías que iba a ser otra vida para siempre, ¿no? Pero bueno, ahí estabas esperando el final y entonces, bueno, haciendo retrospección, ¿qué es lo que más te gustaba hacer? ¿Cuál era el momento más feliz en tu vida anterior? Y a mí me salió la de jugar a la pelota. Yo sentí que esencialmente mi alma era fue más feliz de todos los momentos que había vivido buenos. Era ese, el compartir, jugar a la pelota con los chicos del barrio en la canchita. ¿Te aferraste a esos momentos? Me aferré a ese momento y pedía y seguía la promesa que si salía de esa vivo, me iba a enfocar en eso, que no iba a buscar el estadio material o cosas muy, digamos, cosas muy importantes de hacer en la vida, sino que básicamente me iba a preocupar por tener la salud necesaria y que iba a jugar a la pelota en todo lo que pudiera, todo el tiempo que pudiera y hasta que los años me dieran. Y así fue. Y 40 años después tengo juega muy la bien gracia... de 3, juega muy bien de 3, debo aclarar. Aunque era medio de enganche, pero juega muy bien de 3, hábil. ¿No? ¿Está bien? Sí, he jugado de todo ahí en la zurda, de 6, de 3, de carrilero por la izquierda. Hoy por hoy me dieron la 10, no sé por qué, se ve que los otros en el equipo o no son muy buenos o tuvieron compasión y juego ahí por la izquierda, arriba. Coti, pero no cumpliste, recién me decías una promesa así de volver al fútbol, pero no cumpliste con algo. Habías quedado posguerra que algún día se iban a juntar a comer un dulce de batata, una lata. Compraron esa lata de dulce de batata y no la compartió con el compañero que estuvo con Malvinas. Y aún hoy me la sigue reclamando. ¿Te la siguen reclamando? Es una puñalada que clavé al hígado a mi amigo. ¿Cómo es la historia del dulce de batata? Y era eso. Una vez, ya prisioneros, tuvimos la suerte del galpón donde nos encerraron. Había latas de comida, entre ellas una de dulce de batata. Después estaban las carnes tipo viandada o carne seca, sardinas tomábamos.
Fue muy loco eso, porque del hambre extremo, calculá que yo volví con 20 kilos menos aproximadamente, teníamos un hambre fatal. Mucho hambre pasaron. Uf, de terror. Es una de las peores cosas también, ¿no? El hambre. Nos comimos nuestras propias entrañas, como dice la canción de Ciro. Nos encierran de prisionero de guerra, nos toman de prisionero y nos encierran en un galpón. En ese galpón había latas de comida. Obviamente nos tiramos de cabeza a comer lo que sea. Sí. Y ahí nos comimos una lata entera de dulce de batata y nos prometimos algún día, ya estábamos tranquilos de que era muy posible que, a pesar de estar de prisionero de guerra, ni más ni menos, que la cosa iba a terminar bien en ese sentido y bueno, algún día nos vamos a juntar a rememorar este momento y no cumplí con la promesa, pido perdón a mi amigo. Obviamente todas las latas que quiera se las puedo comprar porque no es una cuestión material ni mucho menos, pero nos pasó eso y lo que quiero contar desde ese momento, que es muy loco también, es que no teníamos nada para tomar. Nos comimos todo así de repente, bla, 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 bla. Y bueno, listo, no teníamos nada. Adentro del pueblo no había nada para beber. O sea que pasamos del hambre extremo a la sed extrema. Cosa que no lo había sentido jamás. ¿Por qué? Porque durante la guerra tomábamos agua del piso. No había drama porque hace tanto frío que ahí no había bacterias, no había nada. Entonces con el jarro, golpeabas un poquito el hielo, juntabas agua y bebías. O sea que la sed no era el problema era el alimento. Después de comernos todo, batata, sardina... Claro, comer sardina, todo eso, una sed. Una sed tremenda, tremenda. Fue desesperante, desesperante. Uh-huh. Y tuvimos que... Yo recuerdo que pedí, por favor, al inglés, le digo, déjame salir al baño. O sea, al baño, a hacer mis necesidades afuera del galpón. Porque yo sabía que contra la pared del galpón se juntaba agua, porque es muy húmedo, como les contaba hace un rato, y que ahí había algo para beber. Necesidades, agua, lo que sea. Porque la necesidad extrema te lleva a eso, a hacer cualquier cosa. El hambre extremo, comes lo que sea. Y la sed extrema, bebés lo que sea. Así que bueno, zafé. Recurriste eso. Bebiendo eso que había ahí. No preguntes, que no lo vayas a analizar porque no. Sería tremendo. Coti, y ese hambre que manifestás que pasaban, ¿mucho tenían que ver los superiores, los militares? Yo creo que el gran desorden que hubo, o la gran improvisación que hubo en el armado de ir a combatir nada más ni nada menos que contra la OTAN, que es la primera fuerza militar mundial. Dentro de todo ello, no calcularon, porque convengamos que llevar alimento a un frente de batalla no es sencillo. El delivery que te trae la comida es complicado, complejo y complicado. Yo creo que hubo mucho de desorden más que de querer matarnos de hambre, porque otros sectores no tuvieron ese problema. Por ejemplo, sectores de la Fuerza Aérea o de otra fuerza, o otros sectores del ejército. Yo era de ejército. Llegaba el alimento, pero bueno, estaba todo tan improvisado, tanta vorágine, que se les complicó de verdad. Se les complicó de verdad y lamentablemente el alimento no llegaba. Y el poco alimento que llegaba, en mi caso particular, no meto a todos en la misma bolsa, pero no fue una manera equitativa de repartirlo de parte del superior oficial, que era... Te describía pelotón, batería. Bueno, en mi pelotón, mi oficial no era muy de compartir.
Tuvimos varios entredichos con él mismo porque podría haber sido más equitativo. Un poco más generoso. Sí, un poco más generoso. Fue bastante egoísta su posición. ¿A este superior o a estos superiores te los encontraste después? ¿Te los reencontraste en algún lado? Una sola vez. ¿Y? Sí. Sí, quiso congraciarse conmigo en ese momento. Al poquito tiempo, fue a calcular 1 año o 2 como mucho. Sí, no, creo que había pasado 1 año apenas. Y mi hermano tenía un comercio en el centro. Él sabía y se acercó hasta el comercio a saludar. Y yo le dije, mira, la verdad que en este momento, porque él me proponía juntar a los muchachos para, no sé para qué, con él, hacer una reunión, che, tenemos que juntar. Le digo, mira, te soy sincero, hoy me agarraste en un día calmo. Me agarraste en un día calmo, estoy centrado en mis pensamientos, en mi sentir, pero no me puedo olvidar lo que vos hiciste con nosotros y te aseguro que los muchachos tampoco. Le digo, yo creo que hacen fila, hacen cola para cagarte a trompada. Así que mejor dejarlo así, no los busques, ellos no te quieren encontrar, yo tampoco. Seguí tu camino. Seguí tu camino, yo el mío, y Dios dirá qué nos depara en adelante. Pero ese fue el único encuentro, obviamente nunca más nos juntamos. Era profesor el tipo, incluso en un colegio importante de Mar del Plata. Pero bueno, nunca tuve tampoco una sed de venganza, más allá del daño importante que nos había hecho, porque el hambre fue un daño importante. Y él podría haber mejorado la situación. Nunca tuve sed de venganza, así, de ir a buscarlo, con las trompadas o ese tipo de cosas. No, el rencor nunca me movió, me movieron otras cosas. Bueno, Coti, estamos entrando casi en la recta final. ¿Qué otras cosas? El amor a mi familia, fundamental, eso fue clave. A la vuelta no todos nos encontramos con el mismo panorama, no te olvides que nos encontramos con un país devastado en todo sentido, un país torturado, asesinado, devastado económicamente, era un panorama casi de posguerra, muy difícil. Y nosotros cuando volvimos, enseguida nos empezaron a discriminar, a apartar, no nos quería nadie, no nos quería el gobierno militar, no nos quería... Ahí en Campo de Mayo les hicieron firmar un documento. Sí, nos hicieron firmar un documento de no... Antes de no hablar, de no contar. Sí, igual, en ese momento yo te firmaba la escritura de la casa, te firmaba lo que sea, claro, con tal de irnos. Incluso ya nos imaginábamos que algún día lo íbamos a contar todo. Pero bueno, ya te digo, el panorama era devastador y yo tuve la suerte de tener una familia muy contenedora, hermanos, mi papá, mi mamá, y el amor de ellos y el amor hacia ellos fue lo que realmente me salvó. Y después, lo que conté, el deporte. Te sanó el deporte. Igual tuve unos años medio bravos, te soy sincero. Por eso te decía hoy al principio. Fue unos años de sentimientos encontrados, de mezcla, para dónde voy, para dónde no voy. Me quería comer el mundo y equivocás camino. Cuando vos vas a 200 por hora, querés hacer todo a la vez, equivocás camino, bueno, y aprendés. Pero yo había aprendido suficiente con la guerra que era lo esencial, realmente. Y sobre todo me salvó eso, el amor al deporte, juntarme con los otros excombatientes, juntarme con no excombatientes a jugar al fútbol,
al fútbol. Después hice otras cosas, jugué al pádel, al vóley, al básquet, en el centro, bueno, Bueno, tenemos... el rugby lo dejaste porque como te ensuciabas como en Malvinas, chau. El rugby tengo una cosa clave. Yo jugaba en San Ignacio, había visto nacer al Club San Ignacio. Es más, siempre cuento que hice el primer try del club, tengo medio ese orgullo. Jugaba mucho al rugby. Pero cuando volví, además había un grupete muy lindo de amigos y me decían, che, venía a jugar, venía a jugar. Y digo, no, yo no tengo ganas de golpearme, muchachos, sinceramente. Tengo ganas de hacer deporte, pero no sufrirlo. Porque el rugby es eso, es jugarlo, es muy lindo, pero es chaca, 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 chaca. Y entonces les dije, no. Me convencieron, un día voy al Club Mar del Plata, me acuerdo, un día de agosto, frío, lluvia, me mandan a jugar de fullback, porque como estaba desentrenado, dice, bueno, anda allá y jugá ahí. Me morí de frío, me golpearon, y dije, no, claro, esto no es para mí. Así que, pero es un gran deporte, lo quiero mucho y felicito al Club San Ignacio porque hoy por hoy 42 años, cumplieron hace 2 años creo, más o menos, gran club. Los 40 años. Gran club, gran club. Básicamente me salvó eso, el amor a la familia, la amistad y el amor al deporte. Bueno, Coti, ya casi estamos terminando. Voy a terminar con algo más distendido y para que también tomen conciencia la edad que tenían ellos cuando fueron a la guerra. De hecho, volvieron y no habían terminado el secundario, a tal punto que tenían que rendir examen. Pero la anécdota dice, él me la va a después completar, es que arreglaron a los profesores con las materias que les quedaban, arreglaron con los profesores que eran los excombatientes, mínimo tenían que arreglar. Pero ¿qué pasó? No salió tan bien porque cayó el director y vos en inglés era flojito. Muy flojo. ¿Es así la historia? Sí, cayó el director que casi se derrumba el acuerdo con los profes. Nos ponen mesa para rendir 20 días de llegado de la guerra. Imposible, ni siquiera había un tiempo material real para preparar, no una materia, 4 tenía yo. Así que era un imposible. Íbamos sabiendo, sí. Che, me imagino que... Nos van a... Que nada. De hecho, muy gracioso, la de contabilidad, me ponen el papel con todo, contabilidad de primero, yo tenía contabilidad de quinto que rendir, y me ponen cosas eran chino, lo llamo al profesor, digo, che, flaco, mirá, todo bien, pero no me sale ni el 2 más 2, no te preocupes. Me agarra la papeleta y me firma, y me voy. La del inglés fue muy gracioso, porque venía yo de pelear con los ingleses, era un zapato total. Y cuando entro a la mesa, mi profesora, otra profesora más, y el director del Colegio Nacional, que era bravo, no recuerdo el nombre, pero todo el mundo que pasó por el Colegio Nacional conocía al director, que era un tipo bravo, recto. Entonces, bueno, nos sentamos y me empiezan a preguntar, a hablar, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? Y yo, bueno, contaba de todo un poco y la miraba a mi profesora, como diciendo, ojo. No me preguntes no me digas ningún ni nada. Y ellas después me cuentan, estaban haciendo tiempo porque faltaba una tercera y el director que no se levantaba de la mesa y yo que no pensaba decir una palabra. Y gracias a Dios entra la tercera profesora y ahí se termina la charla informal, el rector se despide y sale de la sala y ahí la profesora dice, porque sabían que yo era un zapato total y que no iba a poder decir nada. Y dice, bueno, obviamente me regalaron la nota y si se quiere me regalaron el título de secundaria. Empezó a cumplir el Estado con algunas cositas. Bueno, brindamos, sí. Coti. Todo tuyo el cierre. Nada, un placer estar acá. Te conocemos bien, sos un amigo. Y bueno, estos 40 años ya hablan de por sí solos, todo lo que ha pasado. Hoy, gracias a Dios, nos encontramos en un buen estado comunitario de los excombatientes acá en Mar del Plata, nucleados por el centro de ex soldados. Tenemos un lindo presente, con mucha problemática de salud, física, mental y todo, pero la vamos llevando, le hemos agarrado el toro por las astas
en su momento y lo vamos llevando. Y tenemos muchas cosas positivas también, además de esa problemática que no la escondemos ni mucho menos, sino que la afrontamos, pero hay muchas cosas positivas en educación, en salud, en deporte. Estamos muy bien vistos aquí en la ciudad de Mar del Plata, la gente nos considera, nos respeta, nada que ver con esos primeros tiempos donde nos discriminaban, hoy nos tratan de héroes. Nosotros decimos que héroes no somos, somos sobrevivientes a esta guerra, y que los verdaderos héroes son nuestros compañeros caídos en combate. Ellos sí, porque dejaron la vida, y los padres de ellos son nuestros padres también. Así que bueno, por ese lado estamos contentos con nuestro presente, y siempre mi querido amigo Mariano Garbini dice que tenemos que estar más orgullosos por lo que hicimos después que por lo que hicimos durante la guerra. Así que bueno, un saludo a toda la comunidad de Mar del Plata y gracias por habernos acompañado este 2 de abril, que fue impresionante. Gracias, el mayor de los respetos a los 40 años y siempre. Gracias, Coti. Gracias, Germán. Gracias. Salud.